Muy buenos días. Gracias a todos los que se han estado conectando. Otra oportunidad más para compartir y hablar con ustedes en formato tertuliar. Aquí contertulio para aprovechar de una vez la oportunidad de que el debate que se dio en esta semana podamos discutir no solamente asuntos específicos sobre el debate, sino sobre la carrera presidencial en los Estados Unidos. Y como nuestra función dentro del programa de historia es, aparte de trabajar en el proceso de aprendizaje, es poder orientar también a las personas que nos están viendo y a las que nos acompañan. Tenemos hoy un programa bien interesante en el cual estaremos explicando cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, cómo va la carrera en los Estados Unidos, qué se pudiera esperar dentro de esta elección particular, que como me decía en una conversación que tenía con mi hermano ayer, me decía, tenemos que coger entre dos males. Y es una pregunta bien interesante porque también está la opción de no hacerlo, pero la opción de no hacerlo implicaría que como quiera alguien va a estar en la posición. Me acompaña como de costumbre el profesor Ruiz, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante, profesor. Saludos, buenos días. Sí, estamos de vuelta con ustedes, este tipo de actividades, programa de historia. Lamentamos, ¿verdad? Que seamos nosotros, habíamos apautado un conversatorio con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. No sé, le dejamos la pelota en su cancha, a ver si logra reprogramar, porque sabemos que teníamos una buena parte de nuestra comunidad que quería hacerle algunas preguntas y pues participar, ¿no? de ese conversatorio. Tenemos otros, ¿no? En agenda. Isra, ¿qué personas nos han confirmado por ahí próximamente? Y ¿verdad? Esperemos que Bueno, sí podamos confirmarlo. Esa palabra es bien interesante sobre confirmar, porque la primera persona en confirmar fue precisamente el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Con su personal estuvo hablando en 3 ocasiones, hasta que ayer recibí una llamada temprano en la mañana para decirme que al parecer mi interpretación, y para no caer en falacia, pero mi interpretación es que, no sé, están en una carrera viendo las encuestas, etcétera, y están aprovechando otros foros. Pero vamos a ver si lo podemos reprogramar, porque nos parece muy importante y pertinente también tener una conversación principalmente en 3 temas que ya yo le había propuesto a el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Anyway, nunca recibí la llamada ayer, pero tenemos pero vamos con quienes sí, ¿verdad? La esperanza. Por eso digo que yo espero que estos no nos vayan a traer problemas. Tenemos el próximo jueves 8 a el candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana, el joven José Bernardo Márquez, que es muy conocido entre las redes y también en programas de análisis. Un joven bien capacitado e inteligente. Él publicó un diccionario de términos políticos, lo cual es muy importante e interesante porque reduce la ignorancia en un pueblo que desconoce términos políticos. Vamos a tener también confirmado, tenemos el 13 de octubre a María de Lourdes Santiago, candidata por acumulación al Senado del Partido Independentista Puertorriqueño. En las elecciones pasadas ella fue candidata a la gobernación de Puerto Rico y la tendremos, Dios mediante, el próximo 13 de octubre. Y el 20 de octubre, jueves 20 de octubre, tendremos a el carismático Eliezer Molina con nosotros, así que esperen chispa, eso debe estar bien interesante. Ya ustedes saben, conocen el formato es una conversación abierta sobre diferentes temas en el tiempo que tenemos, así que estamos por confirmar otras personas con las cuales tuve conversaciones ayer, pero no lo anuncio hasta no tener claramente la fecha, pero hasta las elecciones vamos a tener varios invitados y varios programas en los cuales tanto el profesor Ruiz como yo estaremos hablando y contertuliando con ustedes. Así que estamos, ¿verdad? Nos estamos moviendo y queremos, ¿verdad?, enfatizar esa importancia histórica en la cual estamos viviendo y esta oportunidad de las elecciones 2020, que ciertamente pues levantan mucha pasión tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Hace, ¿verdad?, una semana estuvimos dialogando sobre el primer debate y nuestros candidatos, y pues en esta ocasión nos queremos enfocar en Estados Unidos.
en, ¿verdad? Un poco de ese debate. Y pues sobre el colegio electoral, se conforman entonces con el profe y the professor. Yo, no sé, podemos comenzar, ¿verdad? Hablando un poquito sobre cómo funciona el colegio electoral de Estados Unidos. Ciertamente tal vez hubo muchas reacciones con respecto a ese debate que vimos y pues muchas personas ya era como que, wow, increíble que esto sea lo mejor que Estados Unidos tenga que ofrecer. 320 millones de habitantes y como que ninguno de esos dos candidatos sobresale o mueve masivamente a las masas. Como tú dijiste, Isra, esto es como que vamos a votar para evitar que gane el otro. En ese aspecto vemos que sí se parece un poquito a Puerto Rico. Aquí, no obstante, ¿verdad? Vimos un debate en Puerto Rico, yo creo que dio cátedra con respecto a Estados Unidos, bien, diferente, aunque aún dejó, ¿no? Por desear, pero tenemos 6 candidatos que no se comparan con esos 2 de Estados Unidos. Para que conozcan pues, ese sistema para llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues estamos hablando de un sistema de votos electorales que tienen mucho que ver con la población que componen a los estados. Así que cada estado tiene una cantidad distinta de votos electorales y no meramente se llega a la presidencia de Estados Unidos ganando el voto popular. Pasó en las pasadas elecciones del 2016 y pasó en otras 4 ocasiones. Así que ha pasado en 5 ocasiones en la historia de Estados Unidos. Más de 200 años, ha pasado solamente 5 ocasiones donde se gana la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular. Que Hillary Clinton, del Partido Demócrata, obtuvo cerca de 2.9 millones de votos, voto popular, más que Donald Trump. Estamos hablando de un 2% en términos de voto popular. Pero Trump obtuvo sobre 30 en margen del voto electoral. Trump obtuvo, entiendo que fue 301. Si revisitamos como tal esa pasada contienda, 306. Obtuvo 306 electores de unos posibles 538. Eso significa que Trump, aún así, el número mágico, por así decirlo, ¿no? Para llegar a la presidencia son 270 votos y él obtuvo ahí, todavía estamos en una diferencia de 36 votos electorales. O sea, eso significa que siguiendo como tal ese modelo en el 2016, aunque en todas las encuestas Trump está perdiendo o lo tienen abajo un 7-8% contra Joe Biden. Si tú lo comparas como tal con lo que sucedió en el 2016, donde también Hillary Clinton estaba ampliamente favorecida, donde en algunas instancias estaba por encima de un 10%, y vino como que, por así decirlo, a sorprender en el día de las elecciones. Pero si Trump siguiese ese modelo, él ganó 30 estados, 30 de 50. Así, si él sigue ese modelo y tratando de obtener los swing states, o aquellos, ¿verdad? Que todavía pueden irse como históricamente de un lado al otro, tiene 10 estados todavía, ¿verdad? De ganancia y 36 votos del colegio electoral. Que de hecho, disculpa que te interrumpa, más adelante tengo unas imágenes para poder explicar eso, para que los que están observando tengan la gráfica. Ahora mismo, lo que Ruiz acaba de explicar, lo vemos en esta imagen que fue el resultado final. ¿Okay? En los rojos vemos a los republicanos y en los azules vemos a los demócratas. Ustedes ven que Hillary no ganó gran parte de los estados, sin embargo, los estados con mucha cantidad de votos electorales sí. Ahora,
Para la elección del 2016, los sondeos, y por eso es que es importante hacer la diferencia entre los sondeos y las encuestas, que los sondeos lo que hacen es una sola pregunta, y a veces las preguntas son generales o no son tan específicas, o cuando son específicas se pueden dividir en muchas otras preguntas, como por ejemplo, ¿a quién te inclinas para escoger? Pues la inclinación es una cosa y otra cosa es por quién voy a votar. En el 2016 Hillary Clinton en los sondeos, en los polls, estaba ganando sobre Trump. El resultado entonces lo vemos y ahí es que la parte importante sobre cuáles son los swinging states, los vamos a ver más adelante y hablaremos de ellos, y cuáles son los estados que son los importantes, que son los estados que ustedes van a ver donde los candidatos presidenciales hacen campaña. Hay unos estados que los candidatos presidenciales sencillamente apenas van o no van. ¿Por qué? Porque no son tan trascendentales o porque ya ahí tienen, dentro de cómo se ha desarrollado este modelo, ya ellos tienen ahí básicamente la tendencia a tener esos votos. Que en muchos de esos sondeos que nuevamente han salido, se puede sobrecontar el electorado demócrata, que en muchas ocasiones pues se inclina, ¿verdad?, a votar por, pero no llega. Y entonces en el otro aspecto, pues también no se calcula suficiente el voto como tal. Que de hecho, que eso es parte de lo que le pasó a Hillary Clinton. O sea, el grupo, los afroamericanos no fueron a votar en masa, tampoco hispanos a votar en masa. Y al parecer, los hispanos no están tampoco tan enfiebrados con las elecciones en los Estados Unidos tampoco. Incluso los grupos de puertorriqueños están divididos en la Florida. La gente pensaría, y que es una teoría que hay en los Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, que dice, si Puerto Rico fuera Estado, fuera demócrata. No, ojo, está bien interesante. Para que tengan una idea, en el sondeo que hizo Telemundo en Estados Unidos después del debate, los hispanos, porque son los que ven en Telemundo, vieron a Trump mejor que Biden. Eso es bien interesante. Hay como un aspecto, Isra, tal vez cultural, podríamos decir tal vez el latino y hasta el asiático también, de cierta manera, ¿verdad? Estos dos grupos que en su formación, en su base, ha sido bastante tradicional, que entonces muchas personas pueden calcular de manera errada a quién no se inclinan y hacia dónde se dirige su voto. Y en estas elecciones pues podemos ver que sí se puede dar ese aspecto donde el voto latino, que muchos no lo consideran, se le puede inclinar a favor de Trump. De hecho, si vienen de países autoritarios, pues ven las figuras fuertes de esa manera, independientemente de que no puedan traducir algún tipo de proyecto. Pues de los que vimos el debate y lo sufrimos, Trump no contestó en una sola pregunta, Biden nunca pudo contestar ninguna pregunta tampoco. Ahorita tú mencionabas que acá se daba cátedra, pero es por el asunto del respeto y porque se llevan una regla. Ahí, aunque algunos están criticando a Wallace por la forma en la que condujo, ¿cuán fácil es tú mandar a callar al presidente de Estados Unidos? O sea, tú le vas a decir al presidente de Estados Unidos, mire, señor presidente, cállese la boca y deje el otro hablar. No, eso no es tan fácil. Y cuando... Sí, él lo intentó. Por eso, pero mandarlo a callar, no podía hacer eso. O sea, oye, todos los que vimos este debate, estoy casi seguro, en Puerto Rico, queríamos que, mira, deja hablar al otro y viceversa también. O sea, es terrible, ¿no? Ustedes saben que los que no tienen la razón siempre hablan por encima de los demás. Y nunca van a contestar una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál fue el plan económico? Mira, esa pregunta, Wallace se la hizo una y otra vez para que explicara cuál es el plan económico, terminando ya su periodo como presidente. ¿Cuándo él va a presentar cuál es el programa económico? Si las elecciones son en noviembre y de él no salir, de no revalidar, el 20 de enero estaría juramentando Biden. Y de no ser así, ¿qué él estaba pensando? Que si gana entonces para el próximo cuatrenio es cuando va a establecer cuál es el plan económico. Porque él habla sobre que la economía está rampante, it's booming, utiliza esa palabra consistente porque él es un genio del mercadeo.
It's booming, booming. El mercado es una cosa y la economía es otra. Si tú tienes menos... es que él estaba bien a la defensiva. Pero es normal, porque él es el incumbente. El incumbente siempre se ataca, pero las preguntas no eran de ataque, ¿sabes? Explica cuál es su programa económico. Explícalo. Y como Biden le decía, es que no tiene ninguno. Y que la verdad es que es sencillo, tú explícalo de generalizado, no hay problema. Si tú le estás hablando a gente que realmente ni le va a importar eso, hay gente que no le interesa lo que hablaron allí. Ya están decididos. El que es fanático es fanático. Y en Estados Unidos está lleno de fanáticos. O sea, cuando él menciona de Proud Boys, imagínate, es fanatismo. Pues cuando tú mencionas sobre las interrupciones, que es una de las mayores quejas, ¿verdad?, del cual se habló en ese debate, yo vi una imagen donde un individuo contó todas las veces en las cuales el uno interrumpió al otro, ¿no? Había una diferencia drástica en cuanto a Trump y Biden. En ciertas ocasiones Trump le decía, cuando el moderador le decía, mira, vamos a permitir, y él le decía, pero él también, ¿verdad? Y ahí vemos como que al niño, ¿no? Pero él comenzó, pero dile a él, y él no se quedaba tranquilo. Pero entonces, en aspecto de los fanáticos y sus seguidores, cuando se toca ese aspecto, pues ellos lo ven de manera positiva, porque ellos lo que recalcan, pues eso es lo que yo quiero un líder, yo quiero un presidente que no se deje manipular, que pelee, que luche. Ajá. Y el otro entonces lo ven como débil, como alguien que se deja pasar por encima. Así que ahí vemos, ¿verdad?, las dos diferencias, porque esta perspectiva es como entonces las dos ideologías ven que ganó su candidato particular. Y cuando lo mandó a callar fue bien interesante, porque ella decía, mano, pero qué paciencia, pero que eso no es normal, o sea, que no es normal. Y el problema es que Biden, en vez de continuar hablando, le empezaba a contestar aún los mismos comentarios que él hacía, entonces él mismo se desviaba y o sea, Trump cumplió el cometido era desinformar, punto. No decir absolutamente algo, plantear nada, crear lo de la figura de Estado. Es más, si los que vieron el debate vieron el podio en el que estaba Trump no tenía nada para escribir. Biden tenía sus notitas y escribía tipo Charlie Delgado, escribiendo cositas allí y leyendo algunas cosas, lo cual está bien en un debate. Trump se presenta como esa figura que no lo necesita. No necesito papeles, no necesito nada porque yo tengo todo esto aquí. Por eso cuando le cuestiona sobre, a mí no me vengas a hablar sobre inteligencia o sobre o being smart. Y entonces empieza a hablar sobre el promedio de él en la universidad o cómo él no fue exitoso en la universidad. Lleno de falacias full, igual de cosas personalistas como el asunto de la drogadicción o la adicción, el caso del hijo de Biden, etcétera. Eso fue un gran montaje publicitario para poder resaltar la imagen de una persona que le da un carácter a Estados Unidos porque se sigue presentando como fuerte, aunque no tenga ni razón y no tenga absolutamente nada que presentar. Es el águila calva. Le estamos preguntando por ahí a todos los que nos están viendo, comenten por ahí, en su opinión, ¿quién ganó el debate del pasado martes? Nosotros continuaremos, ¿verdad?, desarrollando ahí el tema y vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo vieron ustedes, pero para muchas personas quedaron totalmente sorprendidos con cómo se presentó ese debate, de qué terrible la imagen de Estados Unidos, que estos dos viejos decían, estos veteranos comportándose como niños, tiraera constante, pero esto no es nuevo tampoco, Irra. Esto lo vimos también en las elecciones pasadas del 2016 y es parte de la contienda política de la historia de Estados Unidos. Yo creo que esto bien comenzó para hace 200 años, 1824, las elecciones entre Quincy Adams y Andrew Jackson, que muchos dicen, ¿verdad?, se las robaron a Andrew Jackson y entonces 4 años, o sea, en ese periodo Jackson hizo todo lo posible para desquitarse. Elecciones de 1828, pues se conocen como las elecciones más sucias o más corruptas de toda la historia, hace 200 años atrás, porque era crítica a Jackson lo llamaban asesino, ¿verdad?, de los indios, lo tildaron también de ser
adúltero porque su esposa no había logrado divorciarse legalmente de su esposo y utilizaron eso en su contra. Y Jackson también utilizó contra John Quincy Adams de que en Rusia era un pimp, o sea, le conseguía la palabra, que le conseguía chicas americanas como tal al zar ruso. Y le terminó costando porque fue tan pesada como tal esa elección de 1824 que la esposa de Jackson murió luego creo que fue un poquito después de él ganó las elecciones. Entonces, simplemente lo traigo, ¿verdad? A población como que esto ha sido parte de Estados Unidos. Lo único que estos dos candidatos particulares, pues sí han dejado mucho. Pero lo que ha cambiado es el medio. O sea, el medio para poder difundir lo que hay. A nosotros tenemos acceso a diferentes plataformas y hemos concebido una cultura completamente distinta a la que había en el siglo XIX en los Estados Unidos. O sea, ¿quiénes iban a observar a esas dos personas ahí? Ahora, como tenemos todos los medios, la observan desde adolescentes hasta personas bien adultas, del grupo de trabajadores, del grupo banqueros, etcétera. ¿Quiénes iban a ver esos debates en esos periodos? O sea, la política ha sido siempre la misma, porque el fin ha sido igual. En esa elección que tú mencionas también es una elección particular porque se jugaba también la oportunidad de que hubiese un presidente del sur por primera vez, que es Andrew Jackson, que no es aristócrata, etcétera. Entonces se presentaba también como un héroe de guerra para un grupo de personas, para otro grupo de personas no lo era. Anti-banquero, que de hecho es una de las primeras cosas que hace, no firma la extensión del First Bank of America. Así que él se llevó mucha gente en contra, por consiguiente, se le hizo bien difícil no solo ser presidente, sino también lograr esa elección. Pero el modelo político actual, ¿verdad? De republicanos y demócratas. Correcto. Que de hecho que mucha gente pues no sabe cómo han cambiado esos partidos a lo largo de los años. O sea, los demócratas siempre fueron esclavistas y los republicanos no. Y ahora entonces la gente se concentra en que los demócratas son más liberales y son más pro-afroamericanos que los republicanos. Históricamente los republicanos no eran esclavistas, los demócratas sí, porque eran agricultores principalmente y su riqueza era de la tierra. Pero en lo que nos compete ahora en este siglo, nosotros tenemos entonces en Estados Unidos escoger de entre dos males, no porque sean malos seres humanos, porque eso cada cual va a catalogar lo que sea, sino porque no hay algo que tú puedas decir, mira, lo que propone este versus lo que propone este otro. En las preguntas interesantes fue, Biden, usted propone aumentar a trillones, no recuerdo la cantidad de impuestos. Biden evadió la pregunta, igual volvió a decirle, no estamos hablando de qué va a hacer cuando tenga los chavos. Estamos hablando de los impuestos. Biden nunca logró contestar esa pregunta, pero es algo que se usa en los Estados Unidos y se usa en Puerto Rico. Los demócratas son los que ponen los impuestos, los republicanos no los sacan, pero los utilizan y a la misma vez favorecen unas clases sociales particulares. En Puerto Rico, el Partido Popular es quien pone la mayor cantidad de impuestos, el Partido Nuevo Progresista no los saca, los mantiene y los utiliza. Y luego lo que vemos es exactamente la misma puerta giratoria, ¿no? Igual que los Estados Unidos. Y esa es la crítica consistente que se veía allí. Hubo un debate, un intento de poder hablar sobre el elitismo y el clasismo, pero obviamente eso es una discusión que está muy por encima de estos dos individuos, porque cuando hablaban sobre, que le han dado incentivos a unos grupos particulares en vez de a la gente, y ahí era cuando Biden hablaba directamente a la Cámara y le hablaba entonces a los votantes. O sea, Trump nunca le tuvo que hablar directamente a la Cámara para hablar a los votantes, porque los seguidores de Trump lo que les gustan es precisamente ese modelo. Cada vez que hay un debate yo escribo, quiero ver sangre. Es una forma sarcástica mía de poder decir, mira, debatan de verdad. Eso no fue un debate. O sea, no hay un debate de ideas. Lo que hay es una garata literal de dos viejos en una mesa de dominó cuando no están de acuerdo con algo. Parecía eso mismo. Mira, aquí en los comentarios que nos han dejado hasta ahora, pues nos han
comentado que ninguno ganó, que bien difícil, que los supremacistas blancos ganaron el debate, o fundamentalistas protestantes, y pues otros dicen que lo que cansa es aquellos políticos, ¿no?, que han hecho una carrera como tal del servicio público, y que en ese sentido pues, tiene la ventaja porque él no está atado como tal a digamos, ni un partido o un sector que lo ha llevado a ese puesto. Yo no, yo anoté por aquí, al menos de las ventajas que tuvieron cada candidato en ese debate, y posiblemente, ¿verdad? Lo que pues no ayuda a Trump nuevamente es que no es nuevo, ¿verdad? Porque ese proyecto nuevamente como ese bully que interrumpía a cada rato, o no se quedaba tranquilo, siempre a la defensiva. Y Joe Biden pues lo tildó en varias ocasiones, le dijo que él era un racista, se aprovechó el momento para decir he's a racist, aprovechó también para decirle que era un mentiroso, le dijo también que era un payaso. Le dijo que se callara. O sea, eso como que él lo tenía listo como tal para achacarse lo que lo hemos leído, hemos escuchado en muchas ocasiones, como es la manera en la cual se tilda a Trump, y que tiene, ¿verdad?, odio contra ciertos grupos, y lo escuchamos aquí en Puerto Rico también, pasó. Le dijo también que era el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Yo creo que esas son algunas de las maneras en la cual Biden pudo aprovechar, y también con lo de los nacionalistas se lo dijo así, que no lo iba a hacer. Trump le cuestionó también a Biden el que él no se involucraba tampoco con la comunidad afroamericana. Como que dice, no vengas ahora tú a presentarte aquí como que también los apoya. Claro, Trump no utilizó las palabras contra Biden, perdón, llamándolo racista, pero sí le dijo, o sea, tú tampoco has estado en favor de la comunidad afroamericana, o sea, ¿qué estás tú hablando? Pero eso no era el issue, porque el issue aquí es el asunto de todo lo que ha surgido con la brutalidad policíaca, los asesinatos que ha habido, las manifestaciones, el Black Lives Matter, los grupos de supremacistas blancos. Por eso él aprovecha la pregunta para ponerlo contra la pared, contra su propia gente, contra la gente que abiertamente apoya a Donald Trump como presidente ahora y como candidato presidencial para las elecciones de noviembre, para ver si por fin contestaba eso. Pero obviamente él no lo va a contestar, no va a decir, no, yo sí soy racista, soy supremacista blanco, cualquiera de esas cosas, no va a decir nada de eso. Pero tampoco va a decir algo contrario que vaya a cancelar los grupos más radicales, ideológicos, pero de la misma manera tampoco lo ha hecho Biden, porque ahí lo cuestionaron sobre ello, de que si él se había comunicado, había llamado a los líderes de los estados demócratas para tratar, ¿verdad?, de calmar el asunto y evitar las protestas, cosa que él tampoco ha hecho, y tampoco al otro extremo, como lo que sería Antifa, que es lo que Trump critica muchísimo y culpa a la izquierda. Si tenemos a ambos candidatos que tienen a ciertos bases, ciertos grupos, y ninguno ha denunciado al otro. Me interesa saber si Donald Trump sabe lo que es antifascismo, para llamarlos antifas y todo eso. Es que él es un genio del eslogan, tú sabes, de la promoción, del mercadeo. No, y es un comediante, cierto aspecto también, porque tú viste que Biden se estaba riendo cuando él se refirió a Chris Wallace y le dijo, yo estoy debatiendo contigo. Está bien, no importa, porque yo sé, yo estoy ya impuesto a eso, y se rieron los dos. O sea, te puede que no te guste Trump como tal, pero dice unas cosas que... Pero tú sabes que si tú tienes 2 minutos y tú coges de esos 2 minutos tiempo para decir esas cosas, que no tienes nada que aportar ni nada que decir tampoco, porque 2 minutos parece poco cuando tú tienes mucho que decir, pero es demasiado cuando faltan las letras, las palabras y las ideas, o la forma de proyectarlo. Por eso él repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, es un monstruo con los adjetivos, etcétera. Ahora, traducir eso
a que haya sido un presidente que se le haya ido de las manos el país, etcétera, porque él ha acusado a Biden sobre el ejército que le entregaron. O sea, el tipo se presenta ahora como si hubiese hecho unas reformas unas reformas en el ejército. Y la discusión sobre el Obamacare, que tampoco fueran a los méritos sobre las razones por las cuales el Obamacare inicia. Biden intentó entrarle a eso, hablando sobre las personas aquí, y ahí de nuevo se dirigió la cámara, es a ti que te quieren quitar eso, es a qué sé yo cuántos millones de norteamericanos que le quieren quitar la ayuda en condiciones preexistentes y de riesgo, etcétera. Y ahí entonces salió que ahora es cuando menos cuestan los medicamentos, empezó a hablar sobre insulina. Sí, Mano, su cuestión de bajarlo en 80-90%, es a lo cual la base que él está presentando. Pero que el asunto no es ese. O sea, si tú vas a poner para resolver el problema de salud, tú no puedes hablar de los medicamentos. O sea, esto es una cosa, esto es un asunto integral. Es un asunto integral. Para tú reducir el gasto que el Estado pudiera tener en los individuos, tú tienes que trabajar en la prevención también. O sea, ¿para qué yo quiero tener una gran cantidad de medicamentos? A menos que yo necesite de alguna forma auspiciar a la farmacéutica y que haya un quid pro quo entre las farmacéuticas, porque no voy a hablar de pay for play, pero un quid pro quo entre las farmacéuticas y el Estado. Fuera de eso, no necesitaríamos medicamentos si podemos hacer eso. O sea, esa gran cantidad de medicamentos y que cueste esa cantidad versus otros países. Es que es una cosa increíble, ¿no? Cómo tú no puedes trabajar para tu propia gente. Cómo cada vez la división, cada vez no, desde hace más de 100 años, la división es demasiado amplia entre el grupo que ahora es el 1% versus el resto de la nación. Y que tú pienses que la riqueza se va a formar así, de la misma forma que pensaba que se iba a desaparecer el COVID porque el clima cálido lo iba a acabar. De esa misma forma mágica tampoco los problemas de la economía de los Estados Unidos, no del mercado. Y él habla de economía, pero en realidad es asunto del mercado. El mercado es otra cosa y la economía es otra. Tú no puedes hablar de que estás llevando la economía a un buen nivel cuando tú tienes una cantidad de personas que no devengan la cantidad suficiente para poder tener una vida digna en los Estados Unidos. Y él siempre resalta como tal, cuando surge la bolsa de valores, ya se lleva como tal ese crédito, ¿verdad? Sacándoselo de que la economía va en mejoría. En estos días salió nuevamente el segundo término, ¿verdad? Creo que fue junio, julio y agosto. Y ¿cuánto bajó respecto a los cierres específicos? Y él aludió también a eso, achacándoselo a Biden y comentándole, ¿verdad?, a Trump, a sus seguidores nuevamente, si él gana, va a volver a cerrar la economía, esto está afectado, esto es al individuo, no es simplemente cuestión de salud, pero vemos cómo la economía es robusta en cierto momento determinado. Porque la economía robusta. Pero mira el issue del COVID. El issue del COVID aquí no es China. El issue del COVID es que tuviste la información en tus manos y no tomaste ninguna decisión, y meses después, en entrevista con Bernstein, entonces que tú le sale público el que tú dijiste, mira, yo lo sabía, pero no quería crear pánico. Pero es que no tienes que crear pánico porque tú no tienes que anunciar en un avión, ¡hay una bomba! ¿Entiendes? Eso es pánico. Eso es crear pánico porque no tienes para dónde ir. Pero en este caso hablamos sobre la seguridad de tus propios habitantes. ¿Cómo vas a trabajar eso? Entonces, de ahí es que viene la discusión entre ellos sobre, no, Biden lo que quería era tener la economía cerrada. Y por eso es que él se achaca, ¿no? El fútbol lo traje yo y por ahí para abajo podría haberse adjudicado la NBA y se adjudicaba el MLB, ahí se adjudicó solo el fútbol. Pero estaba acusando y utiliza entonces el ejemplo de New York. Dicho sea de paso, en New York abrieron tantas cosas que volvimos a ver ejemplos de 1,000 personas diarias dando positivo al COVID con la apertura. ¿Qué han hecho otros países? ¿Sabes lo que hizo Taiwán? Taiwán puso medidas extremas, pero ¿cuál es la diferencia? Que la cultura en Taiwán es distinta a la cultura de Estados Unidos. O sea, ese concepto de libertad
es distinto en los Estados Unidos. ¿Quién me va a decir a mí que me tengo que poner una mascarilla? Que se fastidia el mundo, yo le toso a cualquiera porque tengo la libertad de toserte y de enfermarte. ¿Ves? En el caso de Taiwán no, pues países confusionistas son autoritarios y siguen instrucciones y órdenes por el bien general. ¿Y qué hicieron allá? Allá la economía empezó a los meses. Todas las medidas fueron restrictivas, todo el mundo con mascarilla, todo lo que hicimos acá más tarde, lo de plexiglas, etcétera. Las escuelas tienen esa cosa de plexiglas, a los nenes se les coge la temperatura, tienen que ir con la mascarilla, están pendientes de todas esas cosas, pero allá no. ¿Cómo tú vas a dejar un nene, un estadounidense, niño estadounidense que tenga la mascarilla todo el día o un face shield todo el día? No lo van a hacer los de aquí. Que uno se lo lleva porque pues no tiene más remedio y le tiene que poner todo ese montón de protecciones y disfraces, etcétera, para que los nenes digan, oh, estoy de Spider-Man, y es un face shield que tienen de Spider-Man o de Superman o de Batman para poderlo complacer. Entonces, por eso esa disputa entre ellos ahí es la parte económica sobre el estancamiento que posiblemente sufra, bueno, esa contracción económica por el COVID. Yo creo que ya habíamos hablado de eso, del COVID, hace tiempo, y hablábamos de la cantidad de empleos que se iban a perder semanales y de la contracción económica. Por eso es que están abriendo en todos lados. La Florida abrió completo. Correcto. Abrió. Ay, Virgen, yo no sé qué. Pues por eso ahí decían los demócratas, decían, mira, si coopera, usa tu mascarilla, pues vamos a poder abrir lo antes posible. Y entonces ellos respondían con, bueno, si tú votabas republicano, nunca hubieras estado cerrado. Exacto. Y el balance como tal de cómo se ha manejado esto, todavía está ahí bastante presente. Mira, Ira, aquí preguntan que si creemos que Estados Unidos ha degradado su imagen como potencia al presentar la falta de unidad entre sus líderes por los pasados 4 años, y yo no sé si 4 o más a eso. No. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos donde quiera que va. O sea, si te has dado cuenta, en la medida que Estados Unidos no ha intervenido en otros países, en la medida que no hemos tenido conflictos mayores. Mira qué cosa. Es decir, esa idea posible de una imagen de una potencia un poquito menos agresiva ha propiciado que no hayan conflictos mayores de los que se dan regionales. Así que el resto del mundo siempre va a tener que contar con los Estados Unidos. Es que es así. O sea, Estados Unidos tiene una base en casi todos los países del mundo, acuerdo con casi todos los países del mundo. Que no ha necesitado en este cuatrienio tener unas invasiones inmensas como lo han hecho otros presidentes, y principalmente antes de las elecciones. Pues no creo que se vean como débiles. Al contrario, es posible que mucha gente los vea como que no están utilizando el brazo político, el brazo político para activar lo militar, y que eso militar de alguna forma los lleve a tener una solidez dentro de su propio país. Trump no lo necesita. Trump no necesita una guerra, porque su política exterior es horrible. Él no necesita nada de eso. Sin embargo, la diplomacia que trae con otras personas dentro de él, quizás es lo que ha provocado que no hayan unos conflictos mayores. Y ojo, el factor COVID. El factor COVID ha hecho que Alemania esté concentrada en resolver sus problemas, Inglaterra esté concentrada en resolver sus problemas, China esté concentrada en resolver sus problemas, Rusia esté concentrada en resolver sus problemas. Y entonces el mundo de nuevo se fue multipolar. Y es un factor que hay que considerar en este año. En este año también. Así que, contestando la pregunta aquí del compañero, yo pienso que la imagen de Estados Unidos no se ha degradado. Y el asunto de la unidad, a nadie tampoco le interesa si es el asunto de la unidad lo que hace la fortaleza en los Estados Unidos. La fortaleza de Estados Unidos no está en la unidad. Está precisamente en lo que tiene para atacar y dónde va a atacar. Pues mira, vamos a hablar entonces sobre qué puede suceder entonces en estas elecciones. Ya queda prácticamente lo que queda es un mes. ¿Puede Trump revalidar? ¿Puede convertirse sería el primer presidente en ganar nuevamente una elección sin contar con el voto popular? Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Yo, si sigo los polls, estaba viendo el de periódico The Guardian, que estaba presentando, ellos lo hacen cada 14 días, y esa de 14 días coloca principalmente lo de los swinging states. Y está bien interesante, porque esos son los estados que puede ir para uno, puede ir para el otro. Eso se define casi el mismo día, se define. Hay otros estados que están prácticamente definidos. Georgia, por ejemplo, es un estado que los demócratas no tienen nada que buscar, por ejemplo. O Texas, es un estado donde los demócratas se lo hacen muchísimo más difícil. En esta imagen tenemos los estados que se necesita ganar. Los hexágonos lo que indican es la cantidad de colegios electorales. Mientras más población tenga un estado, más representantes tiene en el Congreso. Esa cantidad de representantes es la cantidad de colegios electorales que tiene cada estado. 48 de los 50 estados tienen o utilizan lo de el que el ganador se lleva todo. Es decir, si en Texas tienen 30 y de esos que tienen ahí, la mayoría de los votos se los lleva Trump, pues los 30 colegios electorales le corresponden a Trump de los 538 que mencionó el profesor Ruiz. De esos 538, para ser presidente solo se necesitan 270, que es la mitad y dos más. 270. Entonces, tomando eso en consideración y viendo lo que pasa en los swing states, está un poquito difícil hoy determinar, a pesar de que en los polls Biden aparece como el candidato mejor favorecido. Yo opino que Trump fácilmente, o sea, lo que queda un mes y algo, ¿no? Esos estados de Ohio, Pensilvania, Minnesota es posible, aunque ahí fue que se desató, ¿verdad? Lo de George Floyd. Pero Michigan, que ganó ganó las pasadas elecciones, pero típicamente ha sido demócrata. Correcto. Ohio, pues como que Joe Biden es de Ohio. Hablan de la ventaja que él tiene por ser de allá. Pero aún así, Trump puede perder uno, puede perder dos, y si mantuviese los resultados del 2016 todavía obtendría una mayoría de los 270, y si se logra, ¿verdad?, robarse alguno de esos como Nevada, pues gana. Es la realidad. Mira, de la ciudad. Con que gane con Texas, la Florida, Georgia, North Carolina, Pensilvania, porque California no lo va a ganar. Pues fíjate, hay señalamientos de California y sería algo increíble, esperanzando revertir los resultados de California por cómo se ha manejado también la situación del COVID, el daño que ha habido. Se ha hablado de eso. Sí, pero vamos a ver si eso se traduce o en votos en el estado solamente, porque son decisiones del gobernador. California son 55 votos 55 electorales. ¿Te imaginas? Eso no, como que... Que en la pasada elección los 55 votos se lo llevó el Partido Demócrata. Y de hecho, no están obligados a que el ganador se lleve todo. Okay, en esos 48 estados hemos tenido casos, por ejemplo, en la elección pasada hubo 3 votos electorales, 3 colegios electorales que votaron por Colin Powell, uno por Bernie Sanders. Y en el caso de los otros dos estados tienen un sistema distinto, que eso es Carolina del Norte y Maine. Que en el caso de Maine, incluso en la elección de la última elección de Obama, no, la primera elección de Obama, se dividieron los votos de forma igual entre McCain y Obama. En el caso de las elecciones pasadas, creo que fue en vez de 2-2, 3-1. Y en Carolina del Norte, pues no obliga a esa. En algunos estados tienen, incluso si no hacen lo del que el ganador se lleva todo, tienen multas. Han hecho cosas así. De hecho, en este siglo se han presentado otras legislaciones para cambiar este sistema. Como reacción principalmente a la elección del 2000, donde de la Florida, el Tribunal Supremo. ¿Por qué ustedes piensan que la primera pregunta fue sobre la silla vacante en el Tribunal Supremo? Porque nadie sabe si regresamos de nuevo a que la elección la decida el Tribunal Supremo. Y en ese caso estaría 6-3 conservadores, ¿no? Sí. Es una gran ventaja, pero es bien probable que eso se vuelva a dar
debido a las circunstancias y la cantidad de votos que tiene que ser por correo postal. Entonces se han hecho varios señalamientos que el 3 de noviembre, día de las elecciones, no se van a saber los resultados. No sé si tú te acuerdas exactamente en el 2000 cuánto tiempo se demoraron creo, varias semanas, creo que fueron como 3 semanas que no se sabían los resultados oficiales. Sí. Y pues y Trump ha aludido a ello, tanto a la posible corrupción de los votos, a que no se van a saber, se puede tardar días, se puede tardar semanas, y quién sabe si se puede terminar el año y todavía no se sepa quién realmente gana las elecciones. Yo creo que cualquiera de los dos bandos que pierda va a hacer señalamientos de corrupción en esta contienda. Sí, no, y es lógico que se haga porque se está haciendo algo completamente distinto por las circunstancias en las que estamos. Cualquiera de los dos bandos va a acusar de fraude electoral. Aquí estamos, bueno, es que estos sistemas, y nosotros lo llamamos democrático y pensamos que todo es bueno porque es democrático. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros no hay ninguna diferencia física entre nosotros y esos tipos. O sea, somos iguales. Entonces le estamos otorgando un poder tan inmenso y tan grande sobre nuestras vidas. Y a veces nosotros no consideramos que el sistema mismo que hemos creado es un sistema en el que nosotros delegamos esa autoridad y ese poder que podemos nosotros tener para que el Estado, representado por estos por individuos, por sujetos sociales, pues determinen todo de nuestra vida. Y entonces que ellos se pelean, porque no es por el dinero, la gente está equivocada, la gente siempre habla, no, que eso es por chavos. No, porque los chavos se acaban. Es el asunto del poder, y el que no ha experimentado el poder no sabe lo que significa el poder. Por eso vemos esa división donde el conservador quiere mantenerse y hace todo lo posible para estar en esa posición, y el que está entonces abajo, ¿verdad? Que ese que ha sufrido como tal, está tratando de llegar al poder y muy probablemente hacer lo mismo que sentía que le hacían a él cuando estaba. Es que yo siempre he dicho que hay una posibilidad bien grande que dentro de cada oprimido hay un opresor inconsciente, listo para que conscientemente se transforme en tal. Lo que necesita es tener las herramientas y el tiempo. O sea, cuando los tiranos lograban convertirse en las figuras de poder, eran sacados con otros tiranos también para evitar precisamente que coparan todo el poder consistentemente, y así hubo golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado, y esa experiencia la vemos en la historia de Grecia, pero eso es precisamente lo que vemos acá. Nosotros lo vemos con las censuras y cuando empiezan a bloquear y empiezan a hacer los boicots, ya tú ves que van por ese mismo camino. Si tú tienes ese poder, tú no lo vas a usar. O sea, hay que ponerse a pensar para qué funcionan estas posiciones, porque estas son posiciones de mucho estrés. Ayer yo conversaba con una candidata al Senado, ¿verdad? Y cuando estábamos hablando, me hablaba sobre todo lo que conlleva esto, el estrés que esto lleva, etcétera. Y uno se pone a pensar, eso no es por los chavos, porque la cantidad de salario no paga todo eso. Es el asunto de tener la oportunidad de tomar unas decisiones que son trascendentales para un país. Eso significa tener poder. Y experimentar ese poder, eso no lo tiene todo el mundo. Por eso es que casi nadie se lanza. Yo puedo decirle aquí a las personas que están viendo y preguntarle a todos ellos quiénes están dispuestos a hacer X cosas, y casi nadie va a estar dispuesto a hacer nada. Prefieren que otro lo haga. No porque no puedan hacerlo, sino porque hay gente que está dispuesta a hacerlo y gente que está dispuesta a seguirlo. Esas son dos cosas distintas. Mira, y entonces, pues con esa posibilidad, digamos, de que le robaron las elecciones, muchas veces escuchamos de esto en otros países que cuestionan, critican a Puerto Rico, a Venezuela, que entonces en Estados Unidos, presente en Estados Unidos, llama la atención. Entonces vemos que empiezan a achacar y a meter miedo, porque preguntan, ¿y si tú pierdes las elecciones, o sea, pacíficamente vas a entregar el poder? Y Trump cayó en la trampa como tal, porque él podía haber simplemente dicho que sí cuando le preguntaron hicieron esa pregunta, pero dijo, pues vamos a ver, ¿por qué tiene que responder de esa manera? Biden aludió a ello también en el debate y dijo, mira, hay un sistema, ¿verdad? Impuesto, y si él pierde, se tiene que ir, y se tiene que ir y se acabó. No es como que Trump se va a convertir en este malévolo dictador y se va a quedar o sea, eso no va a suceder. No, el sistema y la población tampoco permite eso, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, o sea, preguntándose por qué entre tantas
opciones que pudo tener el Partido Demócrata. ¿Por qué Biden? O sea, ¿por qué Biden? Y es una buena pregunta, porque uno pensaría, es que todo va a depender de mis gustos también. Ellos están buscando una figura que no tenga tanta diferencia con Trump en términos de las cosas que quieren, porque ellos son elitistas, clasistas. O sea, ellos no están viendo al resto de la población de manera igual, eso no es cierto. No salen del mismo lugar que el resto de la población, eso no es cierto. ¿Okay? ¿Por qué Biden? Porque Biden representa una opción de balance dentro de la estructura demócrata. Cuando digo balance no me refiero a que esté de acuerdo con esto y con esto, sino está centrada. Es él. Dos, apuestan a que la sombra de Obama le salpique algo y piensen y que ese electorado que votó por Obama sea capturado o aquel que en algún momento pues, dejó de votar por el Partido Demócrata en las elecciones anteriores, pues lo rescaten a través de eso. Y pues, obviamente pues no quieren el discurso radical, y cuando hago así entre comillas, porque es radical dentro de Estados Unidos, no es radical dentro del resto del mundo, que es las posturas de Bernie Sanders. Porque son posturas que tienen países europeos desde hace muchos años. No son cosas innovadoras, pero en términos de la experiencia y la cultura política norteamericana sí lo son. Y esos discursos que hay, o sea, tú ves en Miami, por ejemplo, oh Cristo, hablando de comunismo y de socialismo. Si el Partido Demócrata gana, no van a traer el comunismo. ¿Por qué? Porque tienen una población allí en la Florida que quieren mover entre los hispanos, que son los cubanos. Si ustedes se dan cuenta, los republicanos van tras los cubanos. Siempre. Detrás de los cubanos. Por eso la campaña la hacen en Hialeah. Eso, la Sabuesera es el lugar para hacer esa campaña. Son republicanos, entonces el discurso tiene que ser basado en la ignorancia sobre el comunismo y el socialismo, con unas definiciones. Miren, en Facebook usted ve cada ignorante hablando y escribiendo cosas sobre el comunismo y el socialismo que lo que dan es risa, y es mejor nunca contestarle, porque como quiera son idénticos a los que tienen alguna ideología extremista que jamás te van a escuchar ni te van a leer. Pero realmente estas figuras que ha seleccionado el Partido Demócrata han sido flojos en términos de Biden y la pasada con Hillary, ¿o es que el Partido Republicano ha hecho buen trabajo en hacernos pensar que son bien flojos? No, ninguna de los dos. Aquí el ejercicio es un estudio de la sociedad norteamericana. Punto. Tú haces un análisis de la sociedad y aquí en esa sociedad norteamericana está dispuesto a escuchar. Esa sociedad norteamericana está dispuesta a escuchar a nadie que le dé nada complicado. Mientras más sencillo, mientras más flamboyant y más con mucha parafernalia, etcétera, se lo brinde, más llama la atención. Y lo único que tienes que hacer es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Eso es todo. Decirle a esa gente lo que quiere escuchar. No, el Partido Republicano, porque estaríamos diciendo que Mitt Romney era un mal candidato. Y digo, Mitt Romney no era un mal candidato. Pero ¿qué pasa? Había un hype con Obama. Obama tampoco era un excelente candidato. Oye, hagan el recuento de la cantidad de países que invadió Obama. Hagan el recuento de Obama contra lo que no es hasta casi terminal, que entonces va con los Dreamers, pero él no estaba tampoco a favor de los ¿cómo se llama? De los indocumentados, etcétera, ni tampoco de minoría. A luz de la mayor cantidad de arrestos de indocumentados a la administración de Obama. Claro, es más, para Puerto Rico es Obama el que le da hace el trabajo bajo la administración Obama, hacen el draft de la Junta. Eso no es Trump. La Junta de Control Fiscal es bajo Obama. ¿Ves? Lo que pasa es que se crea un hype, y como en Estados Unidos es tan importante lo que te vendan, porque es un país tan y tan comercial y una cultura tan y tan comercial, que cuando te venden un producto como ese, te lo compran. Así que si los republicanos son buenos en eso, pues ¿qué trajeron? Consiguieron a alguien que le podía vender una idea. A ellos no les importa quién está ahí. O sea, porque en realidad el presidente no toma unas decisiones trascendentales. No las toma. El Congreso sí. El Congreso sí. Otra pregunta que nos hicieron por ahí es que pues si Trump gana sería con el voto popular. ¿Te imaginas que Trump gane las dos cosas?
Yo no creo, yo creo que va, bueno, como yo veo esto hoy, independientemente de lo que dicen los polls, no creo que Trump gane el voto popular, pero la estrategia está tan bien diseñada para ganar los colegios electorales de los estados que le presentamos ahorita, los que llaman battlegrounds, esos estados que son los importantes, porque hay otros estados que damos por sentado y ellos dan por sentado también dentro de sus trabajos de estadísticas, etcétera, que esto va a voto republicano y estos son de voto demócrata. Así que lo que puede pasar, Pedro, es que Trump gane los colegios electorales y por segunda vez se convierta en presidente sin el voto popular. Eso es una gran posibilidad y todavía queda un tiempo grandísimo para poder determinar. O sea, un mes es un montón de tiempo. Bueno, la estrategia ha sido, ¿verdad?, del Partido Demócrata, que sacar a la gente a votar, porque ellos entienden que los números están a su favor y la NBA se unió ahí con Vote y prestándose, ¿no?, los coliseos para que la gente asista a ellos, porque entienden que con esa vasta mayoría de los votos ellos van a poder ganar el voto electoral. Sería de verdad que otra cosa si Trump ganase el voto popular. Mira, ahí hay un comentario bueno cuando compara ahí al amigo Gabriel. Gaby dice que Obama es el Wilson del siglo XXI porque Wilson hizo su campaña hablando de ser anti-intervencionista y se convirtió en el presidente más intervencionista que había existido hasta ese momento. Era profesor de historia, by the way. Luego, en las postrimerías de su carrera política, pues trató entonces de reversar y eso le causó más problemas de salud principalmente. Es que yo recuerdo cuando me preguntaba, ¿te acuerdas de Sammy? ¿Qué Sammy? No, es que no me acuerdo, usted le tenían un apodo. Sammy Bando, Sammy Flama. Flama. Me decía, profesor, ¿qué usted piensa de Obama? Sammy Reyes. Sammy Reyes. Bueno, chévere. ¿Pero tú quieres que piense Obama? Porque es afroamericano, tengo que pensar que es distinto. O sea, piensen por un momento, si llegara un hispano al poder, va a pensar distinto. Hay una cultura política en Estados Unidos y tú te vistes de esa cultura política. Eso no va a cambiar porque suba a otra persona, ni aunque fuera una mujer, no va a pensar distinto, va a manejar el país igualito que todos los demás, porque ya hay una estructura y tú eres un ingrediente dentro de la estructura. Trump, Biden, cualquiera, va a ser Alessandria, van a ser ingredientes dentro de una estructura. No son el secret ingredient que tú dices, oh, esto va a cambiar todo. ¡Bum! Vamos a añadirle cafeína. ¡Oh, qué brutal! No, nada de eso. O sea, ya hay un modelo, ya hay un sistema, ya hay una receta. Entonces, no van a añadir nada adicional. Entonces, ajeno a las políticas de los gobernantes, la economía va a continuar. Va a seguir. Eso tiene vida propia. Pero en la medida que el Estado se meta consistentemente a tratar de regular absolutamente toda la vida de los habitantes, es cuando tenemos los estancamientos. Otra buena pregunta que nos hicieron, nosotros hemos hablado de esto en Puerto Rico y es con respecto a los republicanos y los demócratas, y si vemos un momento cuando un tercer partido tenga suficiente poder o influencia para ganar. Yo creo que eso está bien lejos de la realidad del panorama. En Estados Unidos, not a chance, James. Las pasadas elecciones, ¿verdad? Estaba el partido Libertarian y el Green Party. Pero no tienen enfoque nacional, tú sabes, es que es bien cuesta arriba, ya es cuesta arriba. O sea, eso está diseñado así, burros o elefantes. En el caso de Puerto Rico, pues básicamente lo mismo. Vimos las primeras encuestas ayer que lanzó el Nuevo Día. Es exactamente lo mismo. Y así se va a ganar aquí con un 37%. Sí. Y las minorías, por tantos foros y tanto auge, o no sé, ¿verdad?, si son los sondeos nuevamente, pero igual, o sea, 1%, 2%, 5%, y que el lugar llegue nuevamente 12% y no más allá. Pero es bueno, porque, oye, tampoco que vamos a esperar
que digamos que se presenta el mismo fenómeno del Partido Popular en 1940, ¿ves? Y de ahí en adelante, porque jamás Muñoz hubiese podido idear un partido así, con toda esa demagogia, etcétera, diciendo a la gente lo que quiere escuchar, pero también supliéndole lo que le habían prometido, independientemente que se tratara de ese tipo de política. No lo hubiese podido hacer en los años 30. Él formó el partido en el 38, pero en el 40 no tiene un éxito tampoco tan grande, pero de ahí para allá, entonces que la gente lo empieza a seguir. O sea, yo pienso que Victoria Ciudadana, si logra mantener la franquicia, algo que no ha hecho el Partido Independiente Puertorriqueño en este siglo, mantener la franquicia y no tengan que volver a coger firmas ni nada de eso, entonces estaríamos ya en momento para que tampoco las próximas elecciones que poco a poco vaya bajando, claro, entonces el bipartidismo y vaya subiendo entonces los partidos minoritarios, pero esperar un golpe así contundente de un 15 a un 40% totalmente. No, por eso te digo, esos fenómenos, porque es un país distinto, o sea, la gente lee, la gente busca, el que es fanático, o sea, eso no va a cambiar, pero cuando tú estás allí en la cajita, por ejemplo, y tú dices, ¿por qué voy a votar? Por ejemplo, yo no votaba desde 1996. Yo voté por David Noriega en el 96, convencido por el proyecto de David Noriega para este país. Luego de eso dije, no voto más nada. Empecé a comprender que, pero que ¿para qué? Si no importa quién se pare allí, va a hacerme lo mismo, etcétera. En el 2016 me vi como que voy a intentarlo, voy allí. Tenía un candidato en mente hasta que nos defraudó. Y cuando fui allí a la caja, las opciones que tenía era al punto de que para la alcaldía de Añasco voté por mí. Y alguien dice, profe, pero ahí es que votó el voto, porque si voté por mí. Y en el otro lado, pues yo fui directamente, bueno, yo confío en esta gente, ya. Y fue bien fácil poner mis opciones. Pero tampoco no eran opciones nuevas tampoco por las cuales voté. Son opciones recurrentes. Pero tampoco yo soy de la idea de que, aunque si es nuevo, es bueno. Pero si es nuevo, vamos a ver cómo funciona. O sea, yo pienso que sería una gran victoria para ese movimiento si logran quedarse inscritos. Si eso lo logran, ese es el triunfo, el primer triunfo que deben tener. Yo es que de verdad que si ellos piensan que tienen una posibilidad de ganar en la gobernación, por ejemplo, en este país, con un país tan conservador. No, nos preguntan si realmente creemos en esas encuestas que están tirando. Yo creo que sí, no va a cambiar mucho. Son tendencias. Sí, ese es el país que tenemos. Me hubiese sorprendido y te hubiese contestado que no, Arami. Si en la encuesta me dijera 45% alguno de los candidatos de los partidos mayoritarios, ahí sí no hubiese estado de acuerdo, ¿no? Porque están desgastados y eso lo demuestra esa encuesta, que están desgastados. Y no es por la cantidad de opciones. No es por la cantidad de opciones, porque fíjense que Eliezer Molina saca casi lo mismo que saca César Vázquez, y 6% que se presenta Juan tampoco ha tenido un aumento, nada más que de 1%. Lo que significa entonces que quien le está sacando votos a los demás es Victoria Ciudadana en esta tendencia. Recuerden que son una muestra. Es Victoria Ciudadana. Así que Victoria Ciudadana tiene ahora mismo en sus manos la oportunidad de coger estas elecciones para sentar su base. Y en 4 años más, entonces volver a añadirlo. Salió lo de San Juan. Y eso sería sorprendente porque estos partidos nuevos que se han creado no han permanecido más de 2 elecciones. No. Vamos a ver si Proyecto Dignidad logra sobrepasar al PAC. Pero en el caso de los Estados Unidos, o sea, cuando vemos la estructura, nadie va a cambiar la estructura. Ni Bernie Sanders. Y esa maquinaria es muy poderosa. ¿Cómo tú vas a derrotar eso? Entonces, yo creo que es indicativo de lo que puede pasar en estas elecciones en Estados Unidos, porque desde las elecciones de 1996, el incumbente siempre ha repetido. Sí. El último que perdió, ¿verdad? Fue George Bush padre, pero Clinton ganó 2 elecciones, Bush hijo ganó 2 elecciones, Obama ganó 2 elecciones. Entonces el patrón es que Trump gane. Vamos a ver, porque
aquí en Puerto Rico el patrón es no ha fallado, no, ese patrón histórico no ha fallado. Uno, y tenemos otro proyecto. Aquí se supone que gane Charlie, entonces. Tiene que ser Charlie. Sí. Y Trump. Nos cansamos del otro, vamos. Y en el caso de cómo funciona el pensamiento del estadounidense en términos de elecciones, esto es como si lo hubiesen dado cuerda y lo sueltan, o sea, es automático. Hay un grupo de la población que son los que nosotros vemos en diferentes medios que se encargan de llevar esas ideas, pero recuerden que los medios están para transmitir las ideas que sean compatibles con la ideología que tenga el medio, ¿ok? Así que cuando nosotros vemos manifestaciones grandes, las vemos en las ciudades grandes, pero esas manifestaciones no las vemos en el Deep South. O tú ves demostraciones así grandes en contra de Trump en Arkansas, imposible. En Alabama, en Kentucky, en Deep South no, tú vas a ver la bandera confederada en todos esos lugares, ahí tú no te metes. Pero cuando vemos manifestaciones grandes, las vemos en Oakland, las vemos en Austin, las vemos en Portland, las vemos en ciudades donde, exacto, donde vemos en Filadelfia, donde vemos entonces un grupo de personas que no representan el sentir de toda la nación, sino de una parte de la nación, una nación multicultural. Tú mencionaste 320 millones, vamos a asumir que hayan 100 millones entre hispanos y afroamericanos, la mayoría sigue siendo blanca. De esa cantidad de blancos, el tipo de cultura que tienen es una cultura completamente distinta a la de los hispanos y los afroamericanos. Por eso vemos una cantidad de blancos que participan en las manifestaciones como el Black Lives Matter, por ejemplo. ¿Cuánto de eso puede ser un asunto importante como para ser trascendente en estas elecciones? Mira que por más que lo traigan por los pelos, será trascendente en estas elecciones, o sea, determinante. Las manifestaciones de Black Lives Matter. Porque para otro grupo se ha cansado como tal de esta temática y de esa división como tal racial y entienden que simplemente tenemos que dedicarnos a tratarnos por iguales y que se está fomentando, creando algo que ellos entienden que no existe. Tú tienes esas dos perspectivas y Trump pues tiene su base que son los evangélicos, yo creo que todo el ejército está con él, la autoridad de la policía, porque él lo hizo también durante el debate, Law and Order, que eso también lo aprendió de Reagan, fue el Law and Order, y le achacó a Biden, mira, ¿quién está contigo? ¿Quién te apoya? Y Biden no pudo responder, le dijo, pero dime uno, lo hizo ahí también. Pero ahí tú trajiste algo bien interesante comparándolo con Reagan. ¿Qué era Reagan? Un actor. ¿Qué necesitaba el Partido Republicano en ese momento? Un actor. ¿Qué hace un actor? Memoriza parlamento y se transforma en otra cosa. Cuando le hacían preguntas a Reagan sin que tuviese el libreto, Reagan no podía contestar adecuadamente. Pero cuando Reagan estaba en libreto, fue entonces el que transmitió a un país lo que hoy se estudia como Reaganomics, lo que hoy se estudia en términos del Caribbean Basin, de la cuenca del Caribe y la política hacia la cuenca del Caribe. Cuando se estudian las invasiones, digamos, a países dictatoriales comunistas como Granada, etcétera. Como si Reagan hubiese sido el artífice de eso, ¿no? Reagan era la cara de eso. ¿Qué es Trump? La cara sin filtro de una idea de lo que es Estados Unidos. La cara sin filtro. No políticamente correcto, no diciendo lo que tú quieres escuchar, pero diciendo lo que tú quisieras que te dijeran. Que son dos cosas distintas. Mira, aquí hay un comentario bueno, que Estados Unidos es la dictadura perfecta, como la del PRI, hasta el 2000 cuando se rompió. Y algunos, yo recuerdo haber discutido acerca de esto con el profesor Mena, que me decía, no, en Estados Unidos no existe dictadura. Pues claro que sí. El hecho de que la gente los escoja no significa que no sean dictaduras. En Puerto Rico también las existen. Ustedes ven protestas contra el Estado. Estas manifestaciones sobre la comunidad y los miembros de la cultura afroamericana, no se convierte en un issue nacional. Entonces, sí, profe, es un issue mediático. Es mediático. El problema es real. La discriminación existe. Ahora, ¿cuánto esa discriminación
va a quitarme a mi voto si ese fuera el issue o no fuera el issue? Entonces, las decisiones que se toman allá no te consultan. Pues son dictadas. Son dictadas. Y la gente es feliz con ese sistema. Eso mismo, Wes. Yo soy un dictador en mi clase. El que manda en mi salón soy yo. Igual que los padres con los hijos y los maestros en las escuelas y las esposas con uno. Igualito. Nos dicen qué hacer, cómo peinarse, cómo no. Es exactamente lo mismo. Aquí preguntan si creemos que los votos nuevos de los jóvenes superan a los fanáticos mayores. El fanatismo nunca ha superado. Y Moisés nos envió unas estadísticas de hoy, del Nuevo Día y la alcaldía, Miguel Romero, Rosana López, están 34-32, entonces Natal. Un 12. Tiene un 12, entonces eso también aluda a su pregunta, porque vemos que, o al menos esos números que están saliendo, por más que se ha dialogado al respecto, parece que no va a ser suficiente. Es que se piensa en el 2019, en el verano del 2019, como si hubiese sido una manifestación puramente de jóvenes que no tenían ningún tipo de ideología, sino que estaban en contra del PNP, ¿no? Estaban en contra del gobernante por las palabras de un chat que usted y yo tenemos y que se dio en julio. Si eso se hubiese dado ahora, en septiembre, en agosto, en octubre, en noviembre, la gente hubiese salido igual. O sea, hay unos factores también adicionales. Nadie tiene disgusto porque la autoridad de acueducto y alcantarillado nos sobrefacturó, y ahora en vez de devolvernos eso automáticamente, lo que dicen o darnos un crédito, lo que dicen es no, tienes que llenar ahora unos documentos para solicitar ese crédito. Oye, ¿no me lo vas a dar automático? No me lo va a dar automático, y por eso no vemos manifestaciones en las calles, etcétera, porque no es un issue mediático. Eso yo conversaba con unas personas sobre Black Lives Matter, precisamente. Mientras no son issue mediático, pues no hay problema. Última pregunta, y podemos culminar con la nominación de Amy Coney Barrett, que vendría a ser la tercera, ¿no? La tercera mujer y nominación también directa de Trump, directo al Tribunal Supremo. Ha tenido tres, Obama tuvo dos. Y aparte de eso, Obama ha tenido cientos también de nominaciones a jueces en el foro federal. Sí. Y creo que eso pues va a dictaminar en el futuro muy bien casos que ahora se van a inclinar, aunque Trump pierda, pues en el caso conservador. Me fui ahí de momento. ¿Estoy en vivo todavía? Sí, estás aquí. Sí, Madre mía. Es que estaba aludiendo a Amy Coney, lo que se ha reseñado de ella, ¿no? Es que tuvo un bajón de luz por el sistema robusto. La batería backup me funciona y me asusté y dije, dame conectarme acá con el celular. Mira, mi opinión, en el papel tiene todas las credenciales. Tiene todo. Hay que pensar en una razón lógica. Si usted tiene el poder de decidir, usted va a escoger lo que la gente quiera, lo que sea favorable para su forma de pensar en lo que usted concibe que es Estados Unidos. Si la pregunta viene relacionada con que posiblemente el llenar la silla que está llenando, que es bien grande, pueda de alguna forma atrasar lo que adelantó en cierto momento ese tribunal con las posturas de algunos de sus, pues es una posibilidad. Si con eso es que hablan sobre ser conservador, es una posibilidad. En el papel tiene todo lo que se necesita ella, y cumple con todo lo que esa mayoría en el Senado. También esto es una estrategia política. Esto lo van a resolver antes de las elecciones. Ellos no se van a correr el riesgo de que esté en manos del Tribunal Supremo la elección nuevamente. ¿Qué más tenemos aquí? Vi parte del debate. Miren,
¿Qué es lo que va a suceder entonces en los Estados Unidos? Vamos a seguir estando pendientes durante este mes, porque cualquier cosa puede cambiar de un día a otro. ¿Cuáles serían los issues más importantes aquí que te tendrían que considerar los estadounidenses? Para mí, el issue más importante que los estadounidenses van a considerar es la economía y la pandemia. Lo que van a juzgar es exactamente eso. Y como hay una confusión entre mercados y economía, algunos van a pensar que porque los mercados estén bien, la economía está bien. Así que por eso es que yo pienso que a pesar de que los sondeos colocan a Biden por encima de Trump bastante cerrado, en el voto popular no. En el voto popular Biden está bastante abierto, pero eso nunca ha determinado nada tampoco. O sea, no es tanto un factor. Pero en los swinging states, por ejemplo, Biden aparece ganando la mayoría de esos estados, pero en los que presentamos ahorita, que son los estos mismos, los battleground states, estos mismos, aquí hay una división bien particular, así que aunque los polls puedan decir eso, en los sondeos puedan decir que Biden está arriba, Trump tiene una fuerza bien grande, aparte de que los medios les encanta tener a Trump. Eso es una verdad, porque trae rating y los medios están para vender un producto, no están para informar, están para vender un producto. Así que no sé qué tú piensas acerca de si coincides o piensas que Biden realmente tiene una posibilidad. No, posibilidad tiene, definitivamente, porque esta cuestión es mucho sobre la personalidad que ha representado el presidente Trump y cómo se ha hecho sentir en términos internacionales y su carácter. Y, pues, muchos pues ven que no ha detenido, como no ha podido unificar al país. Aunque él haya dicho que no, que quiere paz, no ha sido el líder para calmar como tal a la nación. Y entonces, pues ahí muchos también se preguntan qué va a pasar si Trump realmente gana. Y si no gana con números contundentes, esto va a causar también muchísimas manifestaciones o protestas alrededor de las ciudades controladas, ¿verdad? Por demócratas. Así que eso sí puede ser algo para estar pendiente al asunto. Biden tiene la posibilidad, está como favorito por una razón, pero si tendría que dar como tal mi pronóstico, pues creo que Trump sale electo. Okay, tú mencionaste lo de la paz y yo los voy a dejar con estas palabras en latín que dicen si vis pacem parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Eso posiblemente sea parte de la filosofía, aunque Trump de repente no sabe nada de esto de latín y tampoco sabe absolutamente nada de esto, pero es la actitud de él, y esa actitud al estadounidense le gusta. La actitud. El podcast viene pronto, eso se está trabajando. Gracias a todos, ¿verdad?, por su participación. Seguimos con esta serie de conferencias. Los próximos, Isra, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el jueves que viene, el jueves 8, al candidato José Bernardo Márquez de Movimiento Victoria Ciudadana. El 13 de octubre, martes 13 de octubre, a las 10:30 son todos hasta este momento. Tendremos a la candidata para el Senado por acumulación, María de Lourdes Santiago, por Partido Independentista. Y el 20 de octubre, jueves 20 de octubre, tendremos a el carismático Eliezer Molina con nosotros compartiendo en tertulia, en este contertulio. Agradecemos a todos los que se conectaron, los que se conectarán en algún momento también, les agradecemos, compartan y estén pendientes a todo lo que vamos a tener durante este periodo eleccionario, pero también pendientes porque continuaremos con los contertulios también en noviembre y el año que viene también. Hasta luego.